cómo hacerte el taper de la forma más fácil posible y cómo mantenerlo en el tiempo sin mucho esfuerzo. Quédate en este vídeo que te lo explico. Solo vas a necesitar una máquina clipper como esta, con una máquina que tenga regulación de cuchilla con palanca, ¿vale? Y números intermedios para poder hacerte el fade, va a ser más que suficiente, aunque es verdad que si tienes una trimmer y una saber vas a conseguir un resultado un poquito mejor. Pero si no tienes trimmer y saber, no te preocupes porque te voy a enseñar a hacértelo sin necesidad de esas dos máquinas. Si ya tenemos lista nuestra máquina, lo que vamos a hacer es coger el cabezal que necesitamos para recortar antes de empezar a hacer el fade. Esto va a depender mucho del gusto de cada uno. Yo prefiero siempre pasarme un número alto como el 6 o el 4, pero cada uno dependerá. Si lo queréis tener más cortito, vais a tener que coger un número más cortito y si lo queréis más largo, pues un número más alto. Lo que vamos a hacer básicamente es recortar toda la parte de los laterales y la parte trasera antes de empezar a hacer el fade, porque si lo tenéis muy largo, como es mi caso, si no, no hace falta, ¿vale? Pero si lo tenéis muy largo, ahora mismo yo no podría hacer un fade porque esta parte de aquí me tapa la zona que tengo que hacer fade, entonces obviamente tengo que pasar un poco para limpiar esta parte de aquí y luego después ya empezar a hacer el fade. Vamos a peinar todo bien hacia abajo, tanto los laterales como la parte trasera, y vamos a pasar la máquina sin meternos mucho hacia adentro, sino más bien haciendo este movimiento, abriendo un poquito, de tal forma que solo coja un poquito la parte de la punta de la zona que nos caiga, en el caso de que lo tengáis muy largo, ¿vale? Yo en este vídeo voy a hacer un taper muy bajo y con bastante cantidad en la parte superior. Es más, apenas me voy a cortar arriba porque me lo estoy dejando largo para traeros otro vídeo más adelante en el canal. Así que empezamos. Lo hacemos tanto en un lado como en el otro. La idea es que obviamente se nos queden los dos a la misma altura y se nos queden los dos igual. Cuando veáis que los dos lados están a la misma altura y que los dos lados están equiparables, o sea que son idénticos, entonces vamos a hacer la parte de atrás. Obviamente vosotros de frente al espejo solo vais a llegar hasta la zona de detrás de la oreja. Si queréis hacer esta parte de atrás vais a necesitar un espejo auxiliar o pedirle a alguien que os lo haga. Pero si tenéis un espejo como este, es tan sencillo como pegarlo bien a la frente, os lo acercáis lo máximo posible a la cara y cogemos la máquina de esta forma y hacemos exactamente lo mismo pero en la parte trasera. Lo importante aquí es no subirse demasiado, sobre todo si utilizáis un número muy bajo, porque entonces luego se os va a quedar muy alto. Tenéis que tener en cuenta a qué altura va a ir vuestro fade. Yo en mi caso más o menos lo haré a esta altura, más o menos justo la parte de debajo de las orejas, ahí es donde pasaré el 0 y a partir de ahí empezaré a subir. Luego no os preocupéis que si se os queda muy bajo con este número, más adelante podéis volver a pasarlo y subiros un poquito más. Siempre es mejor quedarse corto a pasarse. Una vez que tenemos hecho esto y ya tenemos esta parte de aquí más cortita y así podemos pasar números más bajos, vamos a empezar con la parte más fácil y es hacernos el fade en la zona de las patillas. Esto es el nivel más sencillo que hay dentro de los cortes de pelo a 1 mm. Así que si termináis esto, vamos bien. Vamos a marcar la línea con el número más bajo que nosotros queramos. En mi caso voy a hacerme el 0, pero si en vuestro caso os gusta más largo, vais a pasaros el 0,5 o el 1 o el número que vosotros queráis. Luego el procedimiento va a ser exactamente el mismo sumando el número primero que hayáis pasado. Si aquí os habéis pasado el número 1 y yo más adelante tengo que pasar el 2, vosotros tendréis que pasar el 3. Dicho esto, comenzamos. Os voy a enseñar a hacerlo con una clipper, ¿vale? Ni siquiera voy a utilizar una trimmer. Cogemos y sin ningún cabezal, directamente con la cuchilla y la palanca arriba, si queréis el 0, nos ponemos de frente al espejo. Yo estoy delante de la cámara, pero es exactamente lo mismo. Y vamos a marcar la patilla con la forma que le queramos dar. Mi recomendación, que la hagáis, si lo vais a hacer alta sobre todo, que la hagáis con un poquito en forma diagonal, ¿vale? Una cosa importante, si es de vuestros primeros cortes, no os lo hagáis demasiado alto porque luego después es más complicado de borrar la línea. Así que si va a ser de las primeras veces que lo hagáis, siempre bajito, ¿vale? Porque luego es mucho más sencillo de borrar esta línea si os equivocáis. Hacemos lo mismo con el otro lado y lo más importante es que cuando nos miramos de frente, ambos lados estén a la misma altura. Si os miráis de frente y un lado está más alto que otro, pues equilibráis el que esté más bajo para que se os queden los dos a la misma altura. Y un truco, si queréis que vuestra máquina os corte más, o sea, os rasure más, si solo tenéis una clipper o una trimmer, ¿vale? Si no tenéis saber, podéis pasarla de esta forma, apretando, y os va a coger un poquito más de cantidad, ¿vale? Os va a dejar el número un poquito más 0. No va a ser el 0 absoluto como una cuchilla o una saber, pero sí que rasura un poco más. El otro truco para borrar esta marca si tenéis barba es bajar la palanca abajo del todo y hacer esto. Y luego esto. Si se sigue viendo, ponéis la palanca a mitad y únicamente lo pasáis en la zona donde justo está la diferencia, ¿vale? Entre lo que ya hemos pasado y la barba. Para hacer el apaño vosotros mismos si no sabéis haceros la barba es más que suficiente, como veis queda bastante bien. Y si quieres aprender a hacerte la barba así, suscríbete a mi canal porque también subo vídeos sobre contenido de barba que te puede venir muy bien. Ahora es el momento de pasarnos la saber si la tenemos, si no, no pasa nada porque también queda bien. Obviamente está corto, no tanto, ni tan limpio como si nos pasamos la saber, pero está bien, ¿vale? Ahora bien, si tenemos saber, lo que vamos a hacer es pasarla pero sin llegar a la parte de arriba del todo. Vamos a quedar justo como
medio dedo por debajo de la línea que ya tenemos, haciendo arriba justo movimiento circular para que no se nos note tanto la marca. Ya que si subimos hasta aquí arriba del todo, luego va a ser muy difícil borrar esa línea. Así que así se ve mucho más limpia, y nos durará como 3 o 4 días más el fade. Ahora vamos a coger el cabezal del 0,5 y vamos a hacer justamente este movimiento. ¿Veis dónde está la línea? Vamos a subir la palanca arriba del todo, bajamos un clic y vamos a hacer movimientos circulares y vamos a subir muy poquito, ¿vale? Como mucho medio dedo, no llegaría incluso a un dedo. Lo mismo que nos hemos dejado abajo con el saber, vamos a subir arriba ahora. Lo más importante es que no metáis mucho hacia atrás porque entonces dejaría de ser un taper, ¿vale? Y justo lo que queremos es que esta parte de aquí tenga el fade, esta de aquí también, pero esta zona de aquí se vea bien la línea más oscura, por lo tanto si yo me meto hacia atrás mucho, al final lo que hacemos es un mohicano y no es lo que buscamos. Vamos a hacer lo mismo pero en el otro lado, de tal forma que cuando nos miramos de frente, otra vez igual que antes, se nos vea igual las dos partes. Lo bueno que tiene hacer este movimiento circular cuando vas pasando la máquina, ya pases el número que pases, es que vais a conseguir que el difuminado en el fade se vea mucho mejor. Como veis, yo aquí únicamente me he pasado un número, que es el 0,5, y ya se ve bastante bien el degradado. No se ve todavía terminado, pero no se nota mucho el corte. Por lo tanto, ahora es mucho más sencillo hacer que no se vea mal, que no se vean esos cortes, porque si yo me paso un número más y subo un poquito más, estaría bastante terminado. No estaría al 100%, pero simplifica mucho las cosas. Seguimos con el cabezal del 0,5, pero esta vez palanca hacia abajo. Y vamos a hacer este movimiento. En lugar de pasarla así, como estábamos haciendo antes, ¿no? Con este movimiento circular, ahora vamos a hacer exactamente esto. Vamos a poner la máquina de tal forma que la cuchilla quede unos 90 grados de nuestra piel y vamos a subir haciendo también movimientos abiertos, ¿vale? En función de lo comprimido que queráis el fade, de lo marcado que lo queráis, tendréis que subiros más o menos. Yo, la verdad, que voy a hacerlo neutro, ni muy comprimido ni muy difuminado, lo justo. Entonces voy a subirme más o menos algo así. Y lo tengo que hacer en el espejo porque si no, no me veo bien. Nos ponemos de frente al espejo, giramos un poquito la cabeza para vernos bien la zona del lateral, porque si lo hago de frente no me lo veo bien. Vamos a hacer el movimiento que os acabo de decir, ¿vale? Yo lo que hago es coger la máquina de esta forma y hago así. Es muy importante que escuchéis el sonido. En el momento en el que veáis que la máquina empieza a coger pelo y suena, es cuando tenemos que abrir, ¿vale? Y ahora en el otro lado hago exactamente lo mismo. Esta parte de aquí todavía hay que borrar un poquito la línea de aquí y hay que seguir subiendo un poco porque esta parte está muy larga. Pero va quedando bastante bien. Esta línea de aquí es la última que vamos a borrar, así que ahora lo que vamos a hacer es coger un número más alto, en este caso el número 1, y con la palanca a media altura, ¿vale? Ni arriba ni abajo, la dejamos en mitad, justo en mitad. Vamos a seguir subiendo exactamente igual que antes, sin apretar demasiado, sin meternos mucho, sino más bien haciendo movimientos más abiertos. Para terminar, repito el mismo proceso, pero esta vez con el cabezal del 1,5. Y la palanca ya la bajo directamente abajo del todo. Y ahora hago exactamente lo mismo que antes, justo lo mismo que hemos hecho antes. Y lo importante es intentar que se nos quede lo más conectado posible con la parte superior. Si necesitáis pasaros algún número más, podéis hacéroslo subiendo el número. El siguiente sería el 3, el que yo os recomiendo que os pasaríais. Y así sucesivamente. Pero como ya al principio habíamos recortado, esto no es del todo necesario. Únicamente si veis que todavía hay mucho contraste entre la parte superior y la parte de abajo. De todas formas, os voy a enseñar otro truco ahora que podéis hacerlo de otra forma en el caso de que no os guste hacerlo con máquina. Pero bueno, yo en mi caso con el 1,5 es más que suficiente. Y hago lo mismo. La paso de esta forma a la máquina, abriéndola un poquito más. Y listo, este lado ya estaría, ¿vale? Ya lo tengo más o menos conectado. Es verdad que luego también es al gusto, ¿no? Hay gente que le gusta con más contraste, gente que menos, también depende de cómo vayáis a peinar. Pero si aún así os queda contraste y tenéis buen dominio de las tijeras, unas tijeras de entresacar como estas, y lo que hacemos es, peinamos todo hacia adelante. Luego bajamos la parte de abajo, la que queramos cortar, o sea, la zona justo que queremos conectar. Pasamos el peine de esta forma y cuando sobresalga un poquito de pelo, que vais a ver que va sobresaliendo porque es justo donde está el contraste entre el corto y el largo, ahí metemos la punta, solo la punta y con mucho cuidado de no cortar demasiado porque si nos pasamos luego no va a quedar bien. El objetivo es ir poco a poco. Te pelas la boca. No se puede cortar el pelo y el ala a la vez. Vale, cuando hayamos pasado un poco la punta de la tijera a la zona justo donde está el contraste, miramos de frente y que vemos que nos gusta cómo nos ha quedado bien. Y si vemos que hay que pasar más, pues volvemos a hacer el mismo proceso y nos metemos un poquito más. El objetivo de esto es que no te pases de primeras y no digas, adiós, la he liado, me he metido demasiado. No, que vayas poco a poco y vayas buscando el punto justo.
¿Cómo sé si los dos lados me han quedado igual, a la misma longitud? Me miro de frente en el espejo y hago así. ¿Cómo sé si los dos lados me han quedado igual, a la misma longitud y a la misma altura? Es muy sencillo. Os miráis de frente a un espejo y os cogéis justo del mismo lado, en ambos lados de la cabeza, y tiráis el cabello, ¿vale? Si veis que de frente están igual, a la misma altura, es que el corte está perfecto. Si veis que un lado sale más que del otro, tenéis que cortar más del lado que tengáis más largo. Pero más o menos, ¿vale? No tiene que ser exactamente bien, no tiene que ser idéntico, porque es verdad que una vez que nos peinamos se puede disimular, pero el objetivo es que más o menos estén los dos lados igual, ¿vale? Una vez que tengáis eso, vamos a lo último, que es borrar la línea de aquí atrás. Y luego después os enseñaré lo más difícil de este corte, que es la parte trasera. Pero no os preocupéis, porque os voy a enseñar dos formas de hacerlo, una más facilita y una que es para más pros. ¿Cómo borro la dichosa línea del cero? Esta de aquí es la que más odian todos los barberos, porque es la parte más difícil de borrar siempre cuando hacemos un fade. Muy sencillo, vamos a coger la máquina con palanca, la clipper, y en medio, ni arriba ni abajo. Es un truco que he enseñado en miles de vídeos, ¿vale? Y consiste en, con la esquina, en este caso vamos a hacerlo con la esquina porque es muy poco espacio, yo no puedo pasar la máquina entera así, ¿vale? Si fuese atrás sí, pero aquí únicamente vamos a pasar la esquina. O sea, esta parte de aquí de la cuchilla, es con esto con lo que vamos a trabajar. Vamos a meternos poco a poco y apretando cada vez menos, de más a menos. Justo donde está la línea aprieto más y conforme voy subiendo voy apretando menos. Vamos a hacer este movimiento, ¿vale? Como veis, únicamente toco con la parte de la cuchilla y voy subiendo, y conforme subo cada vez aprieto menos. Es muy importante que lo hagáis despacio si es la primera vez que lo hacéis, pero vais a ver que es muy sencillo y mucho más fácil de borrar la línea de esta forma, y sobre todo, y lo más importante, se os van a quedar menos líneas, o sea, se va a quedar más limpio, más difuminado, que si yo la pasase de esta forma así. El objetivo es ir poco a poco y mirando siempre de frente en el espejo lo más cerca posible. Cuanto más cerca tengáis el espejo, más fácil va a ser, porque más en detalle vais a ver, sobre todo si sois miopes como yo, que tengo que estar muy cerca del espejo, ¿veis? Cada vez se va borrando más. Si necesitáis subir un poquito más, podéis bajar la palanca hacia abajo y subir un pelín más haciendo el mismo movimiento. Si yo soy capaz de borrarme la línea mirándome a la cámara, vosotros seguramente conseguiréis hacerlo mirando al espejo. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en el otro lado. Es probable que tengáis el pelo muy oscuro o muy duro y tengáis que subir la palanca un poquito más arriba, ¿vale? Si veis que con la palanca en medio no se os termina de borrar la línea, tenéis que subir una más o incluso dos más y hacerlo, pero con mucho cuidado, porque si subís mucho sí que se os van a quedar marcas, ¿vale? Como veis, ya tengo las patillas hechas, que realmente es la parte más fácil, y ahora vamos a la parte que es un poquito más complicada. Pero como os he dicho, hay dos formas de hacerlo. La parte de la nuca, que no sabéis haceros la nuca porque os da miedo haceros la parte de atrás, no pasa nada. Voy a enseñar una forma muy sencilla para que quede aparente, pero no quede perfecto. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Cogemos la máquina, otro espejo, en este caso uno de mano, y como hemos hecho antes, nos pegamos lo máximo posible el espejo a la cara, y con el espejo en la parte de atrás vais a ver cómo es muy sencillo hacernos esta parte de aquí. Forma fácil, cogemos un cabezal medio, más o menos, que quede aparente, que se nos quede cortito, pero que tampoco se nos vayan a quedar marcas. ¿Cuál? Pues mi recomendación es que paséis un 1. Porque con el 0,5 ya va a ser demasiado y con el 1,5 apenas se va a notar. Así que con el cabezal del número 1 vamos a coger la máquina y la palanca arriba del todo. Vamos a coger la máquina de esta forma. No la vamos a pasar pegada a la piel, sino con 90 grados como os había enseñado antes. Yo cojo la máquina, aprieto más en la parte de abajo y conforme voy subiendo voy abriendo la máquina. Y voy haciendo lo mismo en toda la parte trasera. Desde aquí hasta aquí. Aprieto más abajo y cada vez aprieto menos. Con eso es probable que incluso no tengáis que pasar más números, simplemente el número 1. También dependerá de lo largo que tengáis el pelo. Pero mirad, cojo, aprieto, ya empieza a sonar y cada vez voy soltando. Cojo, aprieto, cuando empieza a sonar empiezo a abrir. Aprieto más abajo, cuando empieza a sonar empiezo a abrir. Voy girando, mirad, con la misma mano puedo hacerme toda la parte trasera. Lo bueno de esto es que no vais a tener que cogerlo con la mano no dominante, ¿vale? Podéis hacerlo todo con la misma mano. Apretamos más en la parte de abajo y menos conforme voy subiendo. Lo importante es no subiros demasiado, porque si os subís mucho podéis liarosla. Entonces intentad hacerlo lo más bajo posible, sobre todo las primeras veces hasta que cogáis el truco, ¿vale? Ahora, si tenéis remolinos, es normal que haya zonas en las que se os quede más oscuro. Lo único que tenéis que hacer es pasaros la máquina con el mismo número a favor del remolino. Yo en este caso, por ejemplo, me crecen así como hacia arriba y hacia el lado. Paso la máquina así y me quita el remolino. Y aquí exactamente lo mismo. Paso la máquina de esta forma y me quito los pelos del remolino. Ahora lo que tenéis que hacer es ver si tenéis alguna parte más oscura. Si tenéis zonas más oscuras, pues lo mismo, pasamos la máquina apretando un poquito más.
Como os digo, esta técnica no es perfecta, pero vais a ver que más o menos se queda aceptable, ¿vale? Y si no sois capaces, podéis hacerlo con el 1,5, que también os va a quedar bien. Obviamente no es un resultado perfecto de peluquería, pero creo que más o menos el apaño está hecho. Ahora bien, si queréis pasar a la versión Pro, para que os quede canela en rama, vamos a verla. Por cierto, te recuerdo que tengo un curso online donde te enseño a cortarte el pelo a ti mismo como un profesional para que aprendas a hacerte todos los cortes de forma mucho más detallada durante 5 horas, paso a paso, tanto para principiantes como para expertos. Así que, si quieres saber más, te voy a dejar esto por aquí y le echas un ojo. Versión profesional. Lo mismo que antes, cogemos el espejo, el otro espejo detrás y vamos a utilizar la clipper para marcar la línea del cero, ¿vale? Porque ahora sí que no lo vamos a hacer al cero. Nos va a durar más, obviamente, pero también es verdad que es bastante más complicado, ya que el taper fade es uno de los cortes más difíciles de hacerse a uno mismo. De todas formas, si no te atreves a dar este paso, no pasa nada. Únicamente haciéndote lo que me acabo de hacer yo, que es muy sencillo, se va a ver bien. Y si además quieres que te dure más el corte y quieres que se te vea perfecto, puedes aprender a cortarte el pelo por la parte superior, que también os enseño en mi canal. De hecho, al final del vídeo justo te voy a dejar otro vídeo anclado donde te explico a cortarte la parte superior para que te quede bien. Es muy sencillo, pero si no te atreves es tan sencillo como ir al barbero, que te haga el taper fade y tú de vez en cuando únicamente repasarte esta parte de aquí. ¿Que te atreves si quieres hacerte la parte de atrás? Te puedes hacer de la forma más fácil que te he enseñado y vas a ver que también te puede durar mucho más. Si no te atreves a cortarte la parte superior, pues ve cada mes, mes y medio a que te lo arregle el barbero, y lo bueno es que tú siempre puedes llevar el corte limpio porque has aprendido a hacerte esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y cuando pasa una semana, que además el taper es uno de los cortes que más rápido crece y antes se borra, puedes volver a hacértelo tú y va a parecer que llevas el corte recién salido de la barbería. Bueno, Diego, déjate de tonterías y explícanos cómo se hace el corte pro en la parte trasera. Vale, vais a coger la clipper al cero con la palanca arriba del todo, o si no tenéis la trimmer mejor, pues cogéis la trimmer y vamos a marcar la línea del cero. Importante, si es de las primeras veces que lo hacéis, yo lo haría al 0,5. Si tenéis más experiencia, pues hacerlo al 0 como yo, pero lo más importante es que no subáis demasiado, sobre todo en la parte trasera no subáis demasiado, porque como luego tengáis que borrar las líneas porque os hayáis subido mucho, os va a quedar el corte muy feo. Es muy importante, sobre todo las primeras veces, hasta que cogéis truquito, siempre que lo hagáis lo más bajo posible. Marcamos la línea recta, si puede ser. Y no os preocupéis si no sale recta, lo importante es que vayáis haciéndolo lo más despacio posible. Voy a llegar con esta mano solo hasta la mitad y voy a fijarme bien con el espejo que esté lo más recta posible. No tiene por qué estar perfecta, pero bueno, lo más recta posible. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a coger la máquina con la otra mano. Ojo que aquí viene lo más difícil de todo. Y con mucho cuidado y muy despacio vamos a intentar conectarla para que se nos quede completamente recta, ¿vale? Lo importante es que cojáis la máquina como os he enseñado y que cuando lo hagáis con la mano no dominante, yo en este caso la mía es la zurda, lo hagáis más despacio porque es mucho más sencillo que os liéis con el espejo, que la mano se vaya para el otro lado donde no queréis que vaya. Es muy importante que hasta que cojáis el truquito lo hagáis despacio, ¿vale? Yo creo que más o menos se me ha quedado recta. Y cuando ya tenemos esto, vamos a pasar a borrar las líneas exactamente igual que hemos hecho antes aquí. Vamos a llevar el mismo procedimiento, pero tenéis que tener en cuenta que la parte trasera es más complicado por el hecho de que necesitamos un espejo auxiliar, a menos que tengáis un triple espejo, que en ese caso es bastante más sencillo. Igual que antes, si tenéis shaver, os la pasáis sin llegar hasta arriba del todo, haciendo un movimiento circular para que no se nos quede la línea más marcada. Limpiamos solo un poquito y pasamos al siguiente número. Y como he dicho, tenemos que hacer todo igual que antes. Cabezal del 0,5, dejo la palanca más o menos en la mitad, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Es verdad que la parte trasera tenéis que tener en cuenta que el cabello sale más duro, ¿vale? El pelo es más fuerte. Por lo tanto, siempre vamos a tener que subir un pelín más y nos va a costar borrar las líneas un poco más que en la zona de los laterales. También tenéis que tener en cuenta que para hacer este método vais a tener que utilizar las dos manos, la mano dominante y la mano no dominante. Sin embargo, cuando nos hacemos solo la parte de los laterales, la parte de enfrente no hace falta utilizar la mano no dominante. Por lo tanto, también hace que el nivel de dificultad en la parte trasera sea mucho más difícil. Palanca abajo y ahora ya no la pasamos pegada a la piel, sino con el ángulo de 90 grados que os enseñé. De esta forma. Aquí sí que tenéis que tener cuidado de no apretar mucho. Lo importante es no apretar demasiado, sino hacer movimientos suaves. Cuando hagamos esta técnica sí que podemos hacerlo todo con la mano dominante, ya que para el otro lado no hace falta que coja la máquina con la otra mano, sino que puedo hacerlo todo con la misma mano y la verdad se agradece bastante porque es bastante más sencillo cuando hacemos todo con la mano dominante, obviamente. Así que esta técnica, cuando pasáis el 0,5 de esta forma, si os inclináis y os vais girando así como estoy haciendo yo, podéis hacerlo todo con la misma mano. Hacemos la misma técnica con el cabezal del 1 y palanca abajo y vamos subiendo poco a poco.
Exactamente lo mismo con el 1,5 y palanca abajo también. Y ya esto va a depender también de cómo tengáis de largo la zona de la nuca. Si tenéis la zona de la nuca, esta parte de aquí, muy larga, vais a tener que pasar el siguiente número, que sería el 3, haciendo exactamente lo mismo y subiendo un poquito más. Si aún así todavía se nota mucho el contraste entre la parte que te has hecho el fade y la parte de arriba, pues pásate el siguiente número, que sería el 4. Pero si habéis hecho el paso primero que os dije, de recortar al principio, no os va a hacer falta. Ahora vamos a usar la técnica que os he enseñado para borrar la línea de cero. Cogemos la máquina, la clipper y la palanca en medio, ni arriba ni abajo. Vamos a dar la vuelta, la vamos a coger de esta forma y vamos a llegar justo donde está la línea del cero y ahí voy a apretar más y conforme voy subiendo voy apretando menos. Para la zona de los laterales os voy a enseñar a hacerlo con la parte de la esquina de la cuchilla, ahora no. Ahora vamos a utilizar toda la cuchilla entera de forma recta. Importante que lo hagáis muy poco a poco, despacio, porque si os subís demasiado se os va a quedar una línea y luego vais a tener que volver a borrarla y vais a tener que repetir todos los pasos que hemos hecho anteriormente. Entonces es importante que lo hagáis despacio, con calma y sobre todo que estéis lo más cerca posible del espejo para veros lo mejor posible. En el caso de que seáis miopes, como es mi caso, poneros unas lentillas cuando vayáis a cortar el pelo, porque va a ser mucho más fácil, ya que si os ponéis las gafas os van a molestar mucho las patillas a la hora de cortaroslo, sobre todo la parte de los laterales. Yo siempre que me corto el pelo me pongo las lentillas y así lo veo mucho mejor. Y también es importante, obviamente, que tengáis buena iluminación. Con una buena iluminación se va a ver mucho mejor el corte y también las sombras. Una buena iluminación hace que nos veamos mucho mejor a la hora de cortarnos y se nota mucho. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los contornos, que básicamente vienen a ser estos de aquí. También podéis hacerlo en la zona de aquí adelante, aunque a mí realmente no me gusta mucho porque luego cuando crece no queda bien. Si tenéis una trimmer, mejor con una trimmer. Si no, también podéis hacerlo con una clipper, aunque no os va a quedar tan rasurado. Y si no, también podéis hacerlo con una cuchilla, pero tenéis que tener cuidado con la cuchilla porque la podéis liar. Entonces, si lo hacéis con la cuchilla, ir poco a poco y no os metáis demasiado. Sobre todo, como digo siempre, cuando se marcan los contornos, no queda bien si os metéis mucho, porque para la foto queda muy bien, pero cuando crece y pasan 4 días queda fatal. Así que es importante que no os paséis. Para la parte de encima de la oreja, muy sencillo, nos miramos de frente al espejo, bajamos la oreja hacia abajo y me meto justo con la parte de la esquina de la cuchilla. Continúo la misma línea, el mismo crecimiento que tiene el pelo, hago como una especie de arco y quito los pelos restantes. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Si queréis haceros esta parte de aquí, la parte del cuello, de detrás de la oreja, que esa no nos vemos de frente, nos ponemos igual que antes, con el espejo, y marcamos. Y lo mejor de todo, si aprendéis a cortaros la parte superior con tijeras correctamente y además aprendéis a peinaros bien, sabiendo cuál es el mejor producto que funciona para vuestro tipo de pelo, podéis conseguir algo como esto. Pero no te preocupes porque te voy a dejar aquí los dos vídeos. Este en el que te enseño a cortarte la parte superior con tijera y este en el que te enseño a peinarte correctamente.